Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, familia, paz y bendiciones. Con ustedes, tu hermano en la Cajal de Yahushua HaMashiach, nuestro Adón y Salvador, quien es el Hijo del Elohim viviente. Hoy vamos a traer un tema que lo vamos a desarrollar más bien en un capítulo del libro de Romanos, capítulo 8, verso del 1 en adelante. En este libro de Romanos nos deja en claro cuál es la base y fundamento de nuestra fe, de nuestra emuná, que es Yeshua mismo como Hijo del Elohim único y verdadero, el Padre Todopoderoso. Ahora bien, vamos a hacer una tefilá para que el entendimiento de la sana doctrina y de la profecía más exacta, que es la que está escrita, sobreabunde en nuestra mente y en nuestro corazón. Oremos. Avinu Malkeinu, Avinu Shema-Shamayim, Padre nuestro que estás en los cielos y moras en nuestro corazón. En esta hora vamos a exponer tu palabra, la cual es la verdad absoluta. Vamos a exponer tu palabra, la cual es la vida y vida eterna. Como bien dijo nuestro Adón Yahushua HaMashiach, escudriñen las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna, y son las que dan testimonio de mí. Y de esta palabra y del testimonio que ella nos da, queremos adquirir sabiduría, conocimiento y entendimiento, para que los falsos maestros que se están levantando en estos días finales, como dijo Yahushua en Mateo 24, velad, cuidados, cuídense de los falsos maestros. Ellos vienen con doctrinas y enseñanzas de error que apartan de la justicia, del amor y de la verdad a aquellos que se acercan a la luz, decididos a abandonar las tinieblas y abrazar la luz que es Yahushua HaMashiach mismo. Toda Rabá, muchas gracias. Amén. Veo amén. Amados, como les decía, en el libro de Romanos, capítulo 8, vamos a estar leyendo el capítulo completo, porque trae toda la revelación que necesitamos para desenmascarar al enemigo y exhibir públicamente a los falsos maestros, a las falsas instituciones, a las falsas doctrinas y congregaciones que están trayendo enseñanzas extrañas. Pero esto no va a afectar a aquellos que son como los deberían, porque escudriñamos las Escrituras, no creyendo que todo lo sabemos, sino precisamente como no lo sabemos todo, vamos a escudriñar e investigar para saber si lo que nos están enseñando es real, es así o no. Yo soy de los que cree que los únicos apóstoles son los que conocieron al Mesías en persona. Ellos son base y fundamento en el Brit Hadashah, en el pacto renovado en la sangre del Mesías. Entonces, amados, teniendo esto claro, vamos a leer el Brit Hadashah, el pacto renovado en la sangre del Cordero,
Esto no quiere decir de que el Brit Hadashah no sea válido, porque hay personas que piensan, no, todo tiene que estar en la Torá. En la Torá nos han dado base y fundamento de las instrucciones, pero en el Brit Hadashah hay una claridad y un entendimiento sublime que nos dejó el Mesías y su Sheliá, los apóstoles. Amén. Ahora bien, anda una corriente de el unicismo que andan diciendo y proclamando que el Mesías, Yeshua, Yahoshua HaMashiach, que es el mismo Yohei Bahei Padre, y que este Padre Elohim Todopoderoso, Dios Todopoderoso, murió en la cruz. Yo, en lo personal, por el raciocinio y el entendimiento que me ha dado Elohim y su Rúa, no acepto eso y nunca lo voy a aceptar. Y creo que es mi deber poner las evidencias que muestren que el Padre nunca murió, que no murió en ninguna cruz y no tenía necesidad de ello. Y de esto vamos a hablar. Hay un personaje que lo conocen internacionalmente porque tiene una congregación internacional llamada MC Shalom. El líder de ellos es el que se hace llamar Roé Diego Higuita o Pastor Diego Higuita. Él puso en su perfil en Facebook de que quien murió en la cruz fue Yohei Bahei, el Todopoderoso. Y todos sabemos que Yohei Bahei, el Todopoderoso, no es Yahoshua HaMashiach, sino que es el anciano de día, el Padre, el que es inmortal y que nadie ha visto, sino solo que el Hijo lo dio a conocer. Quiero leer un comentario que apareció en su perfil de este señor Diego Higuita y se los voy a leer. Hace ya más de 21 minutos. Bueno, dice así: esto es para justificar el unicismo. Ellos tratan de justificar el unicismo. El unicismo consiste en que no hay dos como el Padre y el Hijo, sino que solamente es uno, el mismo Hijo que es el mismo Padre, y de lo contrario sería una idolatría. Ellos dicen que nosotros que creemos en el Padre y creemos en el Hijo y en la existencia de ambos, somos idólatras. Piensan así de nosotros y eso no es cierto. Dice así el comentario que ellos pusieron. No sé si lo pueda ver ahí. Acércalo un poquito para que vean de quién es el perfil. Bájalo un poquito más. Ahí. Ok, ya. Ahora yo voy a leer lo que dice. Dice: la regla de Granville Sharp es una norma gramatical del griego koiné, del griego koinés. Ya por ahí hay que empezar a descartar las cosas, porque yo pregunto, ¿de dónde viene la salvación? ¿Viene de Grecia o viene de los judíos, de Israel? El Evangelio no se escribió en griego. El Evangelio no se escribió en griego. Originalmente, los que escribieron las buenas nuevas de salvación, todos eran judíos.
de las tribus de Israel. ¿Qué tiene que ver el griego? Que se hayan traducido al griego escritos originales en hebreo es otra cosa. Del hebreo al griego es otra cosa. La salvación es para alcance a nivel mundial a todas las naciones. Pero aún así, cuando se traduce una palabra a otra, pierde a veces riquezas. Y es ahí el problema que hay en la Reina Valera, que hay muchas cosas que no encajan ni concuerdan y están mal traducidas. Pero sigamos con el griego que él está exponiendo. Dice, el idioma original del Nuevo Testamento, formulada por el filósofo inglés Graville Sharp en 1798, se utiliza en teología para determinar si dos sustantivos se refieren a la misma persona o a personas distintas. Establece que cuando dos sustantivos del mismo caso están unidos por la conjugación copulativa griega kai y ambos son gobernados por un solo artículo definido, ambos sustantivos se refieren a la misma entidad o persona. Un ejemplo clásico es en Tito capítulo 2, verso 13, donde la frase se traduce como nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, aplicando la regla para identificar a Jesús tanto como Dios y como Salvador. Bien, cuando uno va al original y a la palabra de Elohim restaurada, uno encuentra que esto que él acaba de expresar aquí, que claramente si lo leemos como él lo expresa y como tiene algunas traducciones malas, ciertamente te dice a nuestro gran Dios y Salvador. ¿Ve? Ahí parece que está hablando de la misma persona. Pero cuando vas al original y a la escritura restaurada, no te dice a nuestro gran Dios y Salvador. Miren y observen ustedes este mismo texto, Tito capítulo 2, versos de 2 a 13, como dice. Y vamos a ir allá. Tito capítulo 2, verso 13. Tito 2, 13. Vuelvo a leer lo que él presentó, donde la frase se traduce como nuestro gran Dios y Salvador. No hay punto, no hay coma, no hay separación. Da a entender que se está refiriendo a una misma persona como Dios Todopoderoso y Salvador. Pero sin embargo, en las escrituras restauradas que vienen del original hebreo, no dice así el texto. Dice, vuelvo a repetir lo que él dice, donde la frase traduce como nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, y lo pone, nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, que en hebreo sería nuestro gran Elohim y Salvador, Yahoshua HaMashiach, o Yeshua el Mesías, aplicando la regla para identificar a Yeshua o Jesús tanto como Dios y como Salvador. Ahora bien, miren el original lo que dice. Tito capítulo 2, verso 13 dice, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación del Kabod, que quiere decir gloria, de nuestro gran Elohim. Gloria de nuestro gran Elohim. Y aquí aparece un punto y después una i, dice punto. Y de nuestro Mashiach
Yahushua Hamashiach. Aquí te está hablando de vos. La Kabod que se ha de manifestar del Elohim Padre, el Todopoderoso, el Grande. ¿Ve? ¿Y de quién más? Y de nuestro Mashiach, Yahushua Hamashiach. Aquí está hablando de dos, no de uno. Amados, hay que tener cuidado. Tenemos que investigar, escudriñar letra por letra, punto por punto, o vamos a ser arrastrados, perdidos, condenados. Ya están los falsos maestros entre nosotros y muchos son de esos que tienen grandes congregaciones, que están detrás de la multitud para sacarle la lana a las ovejas lo más que puedan. Pero ahora bien, para mostrar que se está hablando de dos, del Padre y del Hijo, no solamente del Hijo, se puede entender que Yeshua, el Mesías, también tiene gloria. Es que la tuvo antes que el mundo fuese. Y esto lo podemos ver en Juan capítulo 17. La gloria que tuvo contigo, Padre, antes que el mundo fuese. Pero bien, vamos a ir a Romanos capítulo 8 y quiero que todos lean conmigo y presten suma atención. Vamos a estar leyendo con los puntos y con las comas. Amén. Para no perder nada. Dice así: por tanto, no hay condenación para los que están en el Mashiach, Yahushua o Yeshua, porque la Torá de Rúa, de vida, que está en el Mesías, Yahushua, me ha librado de la ley de las transgresiones y de la muerte. Aleluya. Pues lo que era imposible para la Torá, por cuanto estaba reducida a la impotencia por la carne, Yohei Bahei, miren, identifiquen quién es Yohei Bahei, habiendo enviado a su propio Hijo en semejanza de carne de transgresión, y como víctima por la transgresión condenó a la transgresión en la carne. Vea, aquí aparece Yohei Bahei como uno y único, Padre Todopoderoso, y dice que Él envió a su Hijo, quien ya existía antes de la fundación del mundo, como dice Juan capítulo 17. Padre, dame la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Los unicistas dicen, no, Elohim no comparte su gloria con nadie, y ahí se queda. Pero hay que seguir leyendo, porque Elohim habla claramente que Él no comparte su gloria con ídolos, pero sí con sus hijos, incluyendo nosotros, los elegidos, llamados Benei Elohim, por el Ruba de Elohim que está en nosotros. También experimentaremos de su gloria. Y tendremos gloria de Elohim, que Él nos las da. Entonces, ¿cómo es que no comparte su gloria con nadie? Eso no es cierto. Pero si vas al Salmo, creo que 102, dice el Salmo, besen al Hijo. ¿Quieres leerlo? O Salmo 2, ¿no? Vamos a buscarlo. Búscalo si puede por ahí. Vamos a ir mejor al texto y después continuamos en Romanos 8. Creo que es el Salmo 2.
¿Lo tienes? Léelo, por favor. ¿Qué verso? Donde dice, besen al Hijo, para que no se encienda su ira. Lo voy a leer más arriba. Ahora pues, Ok. oh reyes, muestren discernimiento, reciban amonestación, oh jueces de la tierra. Adoren a Yahweh con reverencia y alégrense con temblor. Besen al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Ahí está. Siempre ha estado el Padre y siempre ha estado el Hijo. Y no estamos hablando del Brit Hadashah, estamos hablando de la Taná, de los escritos, de los salmos. Ahora sí, seguimos en Romanos. Leímos el 3. Pues lo que era imposible para la Torá, de eso lo leímos, vamos al 4. Para que la justicia, la sedacá de la Torá se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino en el Rúa. Para los que no entienden el término Rúa, es espíritu, viento, soplo de Dios, de Elohim. Porque los que están sujetos al poder de la mala inclinación, el pecado, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Rúa piensan en lo que es del Rúa, lo que es del espíritu. Porque tener la mente bajo el dominio de la mala inclinación es muerte, pero la mente que es del Rúa es vida y shalom. Pues los designios de la mala inclinación son enemistades contra Elohim, porque por no sujetarse a la Torá de Yohei Bahei, porque no pueden. Ahora, de modo que los que están en la carne no pueden agradar a Elohim, pero ustedes no viven según la carne, sino el Rúa, el Espíritu de Dios. Si es que el Rúa de Elohim habita en ustedes. Es decir, que se puede ser creyente y no tener el Rúa de Elohim. Hay quienes son creyentes y no tienen el Espíritu de Elohim. ¿Qué les parece? Bueno, pero si el Mashiach, y si alguno no tiene el Rúa del Mashiach, no es de él. Aquí te está hablando del Rúa que se nos ha dado del Mesías, quien está en nosotros. Dice, pero si el Mashiach está dentro de ustedes, el cuerpo está muerto a causa de la transgresión, mas el Rúa vive a causa de la justicia. Y si el Rúa de aquel que levantó de entre los muertos al Mesías, a Yeshua, habita dentro de ustedes, el que le levantó de los muertos al Mashiach, Yahushua, vivificará también sus cuerpos mortales por su Rúa que habita en ustedes. ¿Quién levantó al Mesías? El Padre lo dice bien claro. ¿Qué Rúa tenemos nosotros? Tenemos el Rúa del Mesías. ¿De quién viene ese Rúa? Del Padre. Pero esto no quiere decir que el Mesías sea el Padre. ¿Qué rúas reposaron sobre Yahushua Hamashiach mientras estuvo vivo? 7 rúas. Rúa de sabiduría, de amor, de bondad, de fe.
Elohim no tiene un rúa, tiene 7 rúas. Ahora seguimos. Así, hermanos míos, deudores somos, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, perecerán. Si viven conforme a la carne, perecerán. Pero si por el rúa hacen morir los apetitos del cuerpo, están salvos. Porque los que son guiados por el rúa de Elohim son los Benei Elohim. Y aquí quería llegar. Dice, porque los que son guiados por el rúa de Elohim son Benei Elohim. Los que tenemos el rúa de Elohim somos hijos de Elohim. Por lo tanto, la Torá enseña que si tú eres hijo de Elohim, tú eres Elohim también. Pero eres hijo. Por esta razón, en una ocasión al Mesías querían apedrearlo y él dijo, ¿por cuál de mis buenas obras me quieren apedrear? Y el Mesías y los fariseos le dicen, no te apedreamos ni te queremos apedrear por ninguna buena obra, sino porque tú siendo hombre te haces Elohim. ¿Y cuál fue la sabia respuesta del Mesías a los fariseos y a los escribas que lo estaban confrontando? ¿Acaso no está escrito en la Torá, ustedes todos, hijos de Elohim, son Elohim? Y la Torá no puede ser abolida. Eso está escrito. No me lo estoy inventando. ¿Tienes el texto? No me lo estoy inventando. Entonces, siendo así, podemos declarar literalmente que Yeshua HaMashiach es Elohim. Y ahí donde quiero llegar. No podemos minimizar a Yeshua ni quitarle su divinidad. Él es Elohim, pero es Elohim hijo. Yeshua HaMashiach es Elohim hijo. Y este Elohim hijo fue el que murió en la cruz. En la cruz no murió Elohim Padre. No. Y más adelante vamos a ver por qué no. Estás en Romano, ¿verdad? Puedes leer desde el versículo 15 hasta el 30, por favor. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. El Ruach mismo da testimonio a nuestro Ruach de que somos hijos de Elohim. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Elohim y coherederos con Mashiach, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Elohim. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza, de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Elohim. Para ahí, a la libertad de la gloria de los hijos de Elohim.
¿No que Elohim no comparte su gloria con nadie? Por eso es que hay que leer, y no solo un versículo, sino leer el texto y el contexto, para saber de qué se está hablando y de qué se trata el asunto. Porque si yo cojo un versículo de un capítulo, yo puedo crear cualquier doctrina de error. Por ejemplo, Elohim no comparte su gloria con nadie. Al yo leer eso, no hay más nada para más nadie. Pero cuando tú sigues leyendo ese mismo capítulo, te dice que no comparte su gloria con los ídolos. Porque si coges ese versículo, Elohim no comparte su gloria con nadie, y vas después a Juan 17, y Yeshua dice, la gloria que tenía contigo, dame de la gloria que tenía contigo, dame de la gloria que tenía contigo. Pero es que yo no comparto mi gloria con nadie. No, Él no comparte su gloria con los ídolos. Comparte su gloria con Yahoshua Mashiach. Comparte su gloria con Israel. Comparte su gloria con todos los Benei Elohim, con todos los hijos, con todos sus hijos. ¿Qué les parece? Por eso debemos escudriñar. Siga. De que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción a la libertad, de la gloria de los hijos de Elohim. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Ruach. Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza hemos sido salvados. Amén. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. De la misma manera también el Ruach nos ayuda en nuestras debilidades. No sabemos orar como deberíamos, pero el Ruach mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Ruach, porque él intercede por los santos conforme a la voluntad de Elohim. Y sabemos que para los que aman a Elohim todas las cosas cooperan para bien, esto es, para que los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hasta ahí. Miren cómo dice el verso 29. Porque de antemano los conocía. Está hablando del Padre. Y los había marcado con la semejanza de su Hijo. Con la semejanza de Yeshua. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, ¿cómo van a eliminar a Yahoshua Mashiach de la ecuación? Eso es lo que están haciendo los unicitarios. Porque si dicen que el que murió fue el Padre, Yod-Heh-Vah-Heh, ¿dónde está el Hijo entonces? Y se dicen que quien está sentado en el trono es Yod-Heh-Vah-Heh, ¿dónde está el Hijo? Ciertamente, el que está sentado en el quisé es el anciano de día, Yod-Heh-Vah-Heh, Yahweh, a quien nadie ha visto ni puede ver. El Hijo lo ha revelado, lo ha dado a conocer. El Hijo es la imagen visible de su cabod, de su gloria. Pero no quiere decir que el Hijo sea el Padre como tal. ¿Cómo es posible que sea el Padre y él mismo diga, el Hijo, mi Padre mayor es que yo? Quien me ha visto a mí ha visto al Padre, porque yo vengo en representación de Él. A Elohim el Padre nadie lo ha visto, pero a mí sí me pueden ver. ¿Cómo dices tú, muéstrame al Padre si estoy aquí? Pero esto no quiere decir de que sea como tal el mismo Padre, el anciano de día, y mucho menos decir que Yod-Heh-Vah-Heh y Ehyeh Asher Ehyeh, Yahweh, murió en una cruz
por favor, ¿y cómo se sostuvo el universo? Y más que estos unicistas, como Diego y Guita, dicen que cuando el hombre muere, no va ni para el infierno ni para el paraíso. Está ahí en la tumba, dormido, hasta el día de la resurrección. Yo digo que eso es parte verdad y parte incredulidad o falta de entendimiento. ¿Por qué digo esto? Porque el cuerpo, la carne, cuando muere, no va ni para el cielo ni para el infierno. Está ahí en la tierra, dormido, en una posición que es un estado de sueño. ¿Ve? Pero eso es este cuerpo. Pero lo que tú y yo somos es mucho más que un cuerpo. Nosotros somos rúa, tenemos alma. Y esta alma es lo que piensa, lo que oye, lo que ve, lo que se emociona, lo que decide. Y lo que le dio vida a esa alma, ese rúa de Elohim que nos dio vida desde el vientre de nuestra madre para que pudiéramos existir. Por eso dice la escritura, y el rúa vuelve a Elohim, quien lo dio. ¿Ves? Y el alma, la esencia del ser humano, ¿dónde está? ¿A dónde fue? ¿Ves? Y es el punto. Y la escritura habla de paraísos. Habla del paraíso. Habla de prisiones para las almas que no alcanzaron salvación. Y ahí están hasta el día del juicio del gran trono blanco, donde van a resucitar, pero con los cuerpos que tenían antes de morir. A diferencia de los que murieron en Mashiach y resucitaron en la primera resurrección, sus cuerpos van a ser transformados como el del Mesías. Y entonces tomará lugar lo que acabamos de leer, esto, porque de antemano lo conocía, los que habían marcado con la semejanza de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y ahí está. Yahoshua HaMashiach es el primogénito de la resurrección. Es el primogénito donde que su cuerpo fue transformado. Por eso cuando se le apareció a Miriam, no lo reconocían. Por eso cuando iban los dos caminos de camino a que iban de Maús, el camino de Maús, Yahoshua se le apareció entre ellos y les preguntaban, ¿por qué tienen esa cara? Oh, que teníamos esperanza, que él iba a resucitar y al tercer día. Y entonces Yahoshua le empieza a hablar de la escritura desde Moisés. Y ya se hacía de tarde, ya iba a oscurecer. Y le dijo, mira, vivimos aquí, entra, no sigas, mañana sigue tu camino, ven con nosotros a nuestra casa. Estamos interesados en seguir escuchándote. ¿Ves? Y cuando se le abrieron los ojos, cuando tomó el pan y dio la verajá, Baruch atah Eloheinu melech haolam, hamon silech min haaretz, y cogió y partió el pan y sus ojos, disculpen, sus ojos fueron abiertos. Y entonces reconocieron que él era Yahoshua que había resucitado. Se alegraron tanto que en esa misma noche, no mañana, salieron de regreso a contarle a los apóstoles que ciertamente había resucitado el tercer día, como él lo había dicho. Este es el Mashiach en quien creemos. ¿Ves? Y él es el primogénito. Nosotros somos el resto de sus hermanos, que nuestro cuerpo va a ser transformado y seremos como él es. El plan del maestro del Padre es glorioso, pero no podemos aceptar que nos enseñen disparates y aberraciones como está haciendo Diego Higuita al decir que el Todopoderoso murió en una cruz. ¿Qué es eso? No crean eso. La salvación de muchos está en peligro si creen semejante aberración del infierno. Yo les voy a demostrar por las escrituras quién murió en la cruz. Entonces ustedes decidan si le creen a un payaso colombiano como Diego Higuita o a un apóstol que conoció a Yeshua y dio testimonio de eso. Miren lo que dice la escritura. Y a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó.
Y a los que justificó, a esto también les dio cabo, les dio gloria. Por lo tanto, eso de que el Padre no comparte su gloria con nadie, hay mucho más. No comparte su gloria con ídolos, como bien les dijo, pero sí lo comparte con sus hijos. Lo compartió con Yahoshua HaMashiach, el Mesías, y lo comparte con nosotros, sus elegidos, que tenemos su rúa y alcanzamos salvación. Verso 31. ¿Qué pues? Disculpe. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos respecto a estas cosas? Si Elohim es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si no escatimó ni a su propio Hijo, presten atención. Dice que Elohim no escatimó ni a su propio Hijo. Pero no que fue Yahweh Bajé el que murió en la cruz. El Todopoderoso, el Padre de las luces. No fue él mismo quien murió en la cruz. Pero mira lo que está diciendo aquí el apóstol en Romanos, capítulo 8, verso 31 en adelante. Dice, ¿qué pues diremos respecto a estas cosas? Si Elohim es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Verso 32. Y si no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Elohim entregó a su propio Hijo. ¿Usted sabe qué me recuerda esto? A Abraham, nuestro padre. Alabino Abraham. El Todopoderoso le dice a Abraham, Abraham, levántate y ve a Moriah y entrega allí en sacrificio a tu hijo, tu único hijo, Isaac. Y Abraham se levantó temprano y fue a Moriah. El hijo le dijo, Padre, aquí está el fuego y tenemos la leña. ¿Y dónde está el sacrificio? Y Abraham le dice a su hijo Isaac, Yahweh Bajé se proveerá de sacrificio. Mira la palabra que le dice. Yahweh Bajé se proveerá de sacrificio. Él nunca dijo, Yahweh Bajé se va a sacrificar a sí mismo. Él se va a proveer un sacrificio. Y eso fue lo que hizo. Abraham en ese instante le proveyó un cordero. Ahí estaba. Y Abraham lo vio y lo sacrificó y quitó a Isaac porque el ángel le dijo, no, no lo hagas. He visto que amas a Dios y temes a Elohim más que todas las cosas. Lo amas más que a todas las cosas. ¿Ve? Elohim proveyó un cordero. Pero es que para salvar a toda la humanidad, Elohim tenía un cordero preparado, el cordero inmolado, el único digno, Yahoshua HaMashiach. Por favor, estamos en los últimos tiempos. Estos son los falsos maestros que dijo Yahoshua. Tengan cuidado de no ser engañados. ¿Cómo ese hombre va a decir que Yahweh Bajé, el Todopoderoso, quien es inmortal y habita en luz inaccesible, que ningún ser humano ha visto ni verá, que murió en una cruz? ¿En serio? Y fue escupido. ¿En serio? ¿En serio tú crees que toda nuestra familia permitiría que nuestro padre fuera escupido? ¿Ustedes creen eso? Hacía rato que hubiera desaparecido toda la humanidad. Pero eso nunca el Mesías lo permitiría. Por eso él dijo, yo vengo, y me ofrezco en sacrificio vivo.
Por eso el Mesías dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero que no sea mi voluntad, hágase la tuya. ¿No se dan de cuenta que es el gran engaño de los últimos tiempos? Y hablando claro, ustedes saben cuántos pastores han salido del MC Shalom por las cosas que han descubierto, que son indecentes, que van completamente en contra de la Torá. Esa institución es un negocio. Allí, si tú te atrasas con los diezmos, tienes que darlos con intereses. Y es toda una institución, un negocio. Y todo lo que hacen es para ganar seguidores. Señores, eso es una herejía. Decir que el Padre, que Yohei Bajei murió en la cruz, es una herejía. No le crean, son falsos maestros. Todavía sale uno que dice que es uno de sus pastores grabando un video y diciendo que Yeshua murió pero nunca dejó de existir. Pero esto no es coherente con lo que ustedes creen. Porque Diego Higuita cree que el ser humano cuando muere está en el sepulcro, no está ni en el infierno ni en el paraíso. Está en el sepulcro hasta el día de la resurrección, sin conciencia, no sabe nada, está como dormido. Esa es la muerte. Ah, no, pero entonces cuando se trata de Yeshua, murió pero no murió. O sea, murió pero siguió existiendo. No, espérate, aquí hay algo que no está bien. Estás usurpando mi inteligencia. Entonces, amados, vamos a continuar. Verso 32. Y si no escatimó ni a su propio hijo, ¿quién fue el que no escatimó ni a su propio hijo? ¿El mismo hijo no se escatimó a sí mismo? ¿O el padre no escatimó ni a su propio hijo, sino por el amor que nos tiene a nosotros, lo entregó en sacrificio vivo en la cruz? Miren lo que dice, verso 32, y léanselo a estos falsos maestros. Y si no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? ¿Dónde fue entregado el hijo? En la cruz. En la cruz. Verso 34. ¿Quién es el que condena? El Mesías es el que murió. Entonces, señores, si aquí te están diciendo que el Mesías es el que murió, ¿por qué le creen a Diego Higuita y a todos sus séquitos de estafadores que le han quitado el dinero a la gente diciendo que el diezmo no son ni levitas, no deben de hacer esas cosas? Entonces, dice aquí, el Mesías es el que murió, pero Diego Higuita dice, no, quien murió fue Yohei Bajei, el Todopoderoso. A ver a quién le quieres creer, si a lo que está escrito o a lo que dice un colombiano. Discúlpenme los colombianos, pero él es colombiano y me refiero a él, no a todos. Porque hay millones de colombianos que piensan y creen como yo. Porque somos Israel y le creemos a la Escritura y obedecemos a Elohim antes que a los hombres. Dice, verso 34, se lo vuelvo a leer. ¿Quién es el que condena? El Mesías es el que murió y también se levantó de entre los muertos. El que está a la diestra de Yohei Bajei. Miren, está a la diestra
del que dice Diego Higuita que murió en la cruz. Está a la diestra de Yod-Heh Vah-Heh, intercediendo por nosotros. Si Yod-Heh Vah-Heh fue el que murió y está sentado en el trono, y es él solo, ¿quién está intercediendo por nosotros entonces? Nadie. Pero si el que murió fue a quien el Padre envió a su Hijo, y luego lo resucitó después del tercer día, al tercer día, y él ascendió a los Hashamayim y tomó su lugar al lado del Padre, a su diestra. Entonces hay dos: Elohim Padre, que es mayor, y Elohim Hijo, que es el menor, porque es el Hijo. Y él mismo lo dijo en la Escritura: el Padre mayor es que yo. ¿Quién nos apartará del amor del Mashiach? ¿Aflicción, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está en los Ketubim. Por causa de ti somos muertos cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá apartarnos del amor de Yod-Heh Vah-Heh, que es en el Mesías Yahoshua, Adón nuestro. Están los dos. Están los dos, amados. Ahora miren lo que dice realmente nuevamente Timoteo, capítulo 2, verso 13. Mientras aguardamos la esperanza, la estamos aguardando ahora mismo, y la bienaventuranza. ¿Y qué más? La manifestación de la gloria de nuestro gran Elohim. ¿Quién es el gran Elohim? El Padre. Yod-Heh Vah-Heh. Pero aquí continúa, hay un punto y dice: y de nuestro Mashiach Yahoshua HaMashiach, que es el Hijo del Elohim viviente. Amados, en el libro de Juan, primera de Juan, capítulo 1, verso 3, presten atención a lo que dice también. Lo que hemos visto y oído, esto también les hemos dado a conocer. Nos lo han dado a conocer. Para que también ustedes sean Ejá, estén unidos, en una misma unión, propósito, Ejá, con nosotros. Y nuestra unidad es con el Abacados. ¿Y quién más? Dice así: y con su Hijo, Yahoshua HaMashiach. Siempre hay dos. Los discípulos, los apóstoles, siempre creyeron que existe el Padre y que existe el Hijo. Que el Hijo siempre fue de la eternidad. Y cuando ascendió, se sentó a la diestra de su majestad, del Todopoderoso. Los Sheliach, los discípulos, siempre creyeron que Yahoshua HaMashiach es el Hijo del Elohim viviente. Amados, el Todopoderoso, el Elohim Todopoderoso, es uno y único. Y no puede morir, no muere, eres inmortal.
si muriera en una cruz o donde sea, ya es porque no es inmortal. Él es quien sostiene todas las cosas. Mira lo que dice 1 de Timoteo, capítulo 6, verso 16. Vamos a leer desde el 14. Que obedezcamos, vamos a leer desde el 13. Te ordeno ante Yahweh, Elohim, quien da vida a todas las cosas, y ante el Mashiach, ¿ve? Yahweh, que da vida a todas las cosas, y ante el Mashiach, Yahushua, que en su defensa ante Pilato dio el mismo buen testimonio, que obedezcamos tu comisión sin mancha, irreprochablemente, hasta que nuestro Adón, Yahushua HaMashiach, aparezca. Su aparición será en su debido tiempo, por la voluntad del bendito y único soberano, quien es Rey de Reyes y Adón de Adones, y ese es Yod-Heh-Vah-Heh, Padre. Dice el 16, el único que es inmortal, vive en luz inaccesible, y ningún ser humano ha visto ni puede ver. A él sea el honor y el poder eternamente. Amén. Mi esposa estuvo leyéndome las salutaciones de los apóstoles, cómo se presentaban. Yo quiero que ella lea unos cuantos saludos de los Sheliá, cómo se presentaban, y al presentarse dan cabo, gloria al Padre y al Hijo. Ahora vamos a mencionar varios nombres y sus salutaciones. Dice así, escucha. Pablo, llamado a ser apóstol de Yeshua HaMashiach por la voluntad de Elohim. Y Sóstenes, nuestro hermano, a la Keilah de Elohim, que está en Corintio, a los que han sido santificados en Mashiach, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Adón Yeshua, Adón de ellos y nuestro. Gracia y paz a ustedes de parte de Elohim nuestro Padre y del Adón Yeshua HaMashiach. Ahí está, Elohim nuestro Padre y el Adón Yeshua HaMashiach. Por favor, señores. Pablo, apóstol de Mashiach por la voluntad de Elohim, y el hermano Timoteo, a la Keilah de Elohim que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a ustedes de parte de Elohim nuestro Padre y del Adón Yeshua HaMashiach. Ahí está. Miren cuántas salutaciones, glorificando, demostrando al Padre y al Hijo. Al Padre y al Hijo. Pablo, Silvano y Timoteo, a la Keilah de los tesalonicenses en Elohim nuestro Padre y en el Mesías Yeshua. Gracia a ustedes y paz de parte de Elohim, el Padre, y de Yeshua HaMashiach. Ahí está, déjalo ahí. Concluimos, amados, con el texto que derrumba la mentira de los falsos maestros unicistas, diciendo: ¿quién es el que condenará? El Mashiach es el que murió y también se levantó de entre los muertos, el que está a la diestra de Yod-Heh-Vah-Heh, intercediendo por nosotros. Así que, hermanos, Romanos capítulo 8, verso 34. Anótenlo para cuando vengan los falsos maestros. Le dice: no, tú puedes dar la teología que quieras, la interpretación que quieras,
Puedes decir que tienes la visión, la revelación de la visión que quieras, que yo tengo Torah, escrito está, palabra, escrito está, Taná, escrito está, Brit Hadashah, escrito está. Y con el escrito está, nuestro Adón, Yahushua HaMashiach, venció al enemigo cuando fue tentado por el diablo. Escrito está y escrito está. Y así con el escrito está, tú y yo tenemos que enfrentar a los falsos profetas y a todos aquellos que se levanten con una nueva doctrina, falsa enseñanza del infierno. Es decir, que Yahweh Bajel murió en una cruz es una herejía. Y en los tiempos de Moisés, a tales personas había que matarlos a pedrar. Había que apedrearlos porque son blasfemos. Eso es una blasfemia. Pero Elohim sabe qué hacer con estas personas. Porque ni tú ni yo lo vamos a apedrear. Pero sí van a tener consecuencias ellos y todos los que crean sus mentiras. Así que, amados, Shabbat Shalom. Deseo que tengan una buena, linda semana que está por comenzar. Y yo les deseo bendiciones del Padre de las Luces, del único, del inmortal, a quien nadie ha visto, y de su Hijo, Yahushua HaMashiach, que es el Hijo del Elohim viviente, como dijo Kefas, cuando el mismo Mesías le preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Y él le dijo, tú eres Yahushua, el Moshiach, el Hijo del Elohim viviente. Y Yahushua, al escucharlo, le dijo, Baruch, bendito eres tú, Shimon Bar Yohanan, Kefas. Porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, no viene de interpretaciones humanas que quieren interpretar la Torah y caen en condenación del diablo. Sino que mi Padre, que está en los cielos, te lo ha revelado. Y sobre esta revelación de que yo soy el Hijo del Elohim viviente, yo voy a edificar mi Kehilá. Eso fue lo que dijo Yahshua. Eso fue lo que nos dio a entender. Eso es lo que está escrito. Que Mashiach es el Hijo del Elohim viviente. No hay por qué creerle a falsos maestros como Diego Higuita y todos sus seguidores de pastores, que lo que están buscando es multitud para tener, miren, más chao y más dinero. Así que, shalom, paz y bendiciones de Elohim Padre y de nuestro Adón, Yahushua HaMashiach. Shabbat shalom.